Ahí está grabando para que todos sepan. Alexandra, ¿te parece que comencemos? Sí, ya estamos en la hora. Bueno, darle las bienvenidas desde el Observatorio de Psicosocial en Situación de Emergencia. El observatorio junto con el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Universidad Católica de Valparaíso arman este seminario en colaboración con la red de encargados comunales de convivencia escolar y el apoyo del Departamento de Educación Provincial de Valparaíso. Entonces le damos la bienvenida. Va a hacer las palabras de bienvenida el señor Juan Carlos Klenner, jefe del Departamento Provincial de Educación. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias en primer lugar por esta invitación. Saludar cordialmente a todos y todas quienes a esta hora de la tarde ya están conectados para esta actividad. Y la verdad que para nosotros como Ministerio de Educación, en primer lugar, valorar cuando en este caso la academia, a través de centros de estudio, académicos y universidades, como se mencionó también en la introducción, cómo a través de esas instancias académicas también ayudan a pensar y repensar también algunos conceptos, trabajos propios que se viven en el aula y en los establecimientos educacionales. Por ende, en primer lugar, lo primero es valorar la academia en cuanto al trabajo que realiza en los procesos propios de la escuela como institución. Así que, en primer lugar, vaya esa valoración por ese lado. Luego de ello, como segunda cosa, también no quiero perder la oportunidad frente a tantos colegas que están aquí conectados, de poder también comentarles que para nosotros como Ministerio de Educación, la convivencia escolar durante este periodo de contingencia sanitaria, de pandemia, iniciado por allá por ese lunes 16 de marzo del año pasado, del año 2020, ha tenido también un valor sumamente relevante. Y obviamente más allá también de las presentaciones que aquí se hagan en esta actividad, también, como les digo, no quiero desaprovechar la oportunidad de poder mencionarlo y hacer una puntualización de algunas cositas, de algún par de cosas que hemos trabajado en torno a la convivencia escolar precisamente en este periodo de contingencia sanitaria. En esa línea no puedo dejar de mencionar que uno de los focos que hemos puesto como Mineduc durante este periodo ha sido todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y la contención socioemocional. Por un lado, la gestión del aprendizaje socioemocional para con nuestros estudiantes, con nuestros niños y niñas, a través de diferentes recursos del aprendizaje que se han puesto a disposición del sistema educativo, tanto con material que le ha llegado directamente a los establecimientos. Cito, por ejemplo, el set de aprendizaje socioemocional, otros que están disponibles también a través de Internet para todos los establecimientos que reciben subvención del Estado, pero también, por un lado, bajo la idea de poder gestionar este aprendizaje socioemocional como pilar de la convivencia escolar, pero también con una segunda arista, que es el autocuidado también socioemocional de cada miembro de la comunidad educativa. En esa línea, por ejemplo, menciono que por allá a finales del año 2020, del año pasado, también en todos los establecimientos que reciben subvención del Estado, se entregó la bitácora docente, precisamente como una herramienta de autocuidado para los profesores y profesoras. Y así también se han ido entregando otro tipo de orientaciones precisamente en estas dos aristas. O sea, el concepto de lo socioemocional como parte de la convivencia escolar en este contexto de pandemia, en este contexto sanitaria, pero evidentemente, como les decía, con este aspecto y estas orientaciones bien concretas, tanto de entrega de materiales, de insumos, de lineamientos pedagógicos, como también por el lado del autocuidado. Para de esa manera también, y quería decirlo en estas palabras de inicio,
obviamente porque también relevan la importancia que como Mineduc le hemos dado a todo lo que es el concepto de la convivencia escolar durante este periodo ya de prácticamente un año y medio, donde hemos tenido por un lado diferentes vicisitudes, en los cuales evidentemente los establecimientos educacionales como miembros, como miembros de la sociedad, como componente de una sociedad, no se han visto al margen. O sea, si es que la pandemia ha desafiado a toda la humanidad, a todo el mundo, evidentemente los establecimientos educacionales no han sido la excepción. Y por lo mismo es que estos insumos se han puesto a disposición de todo el sistema para precisamente orientar y dar herramientas de apoyo, tanto para un momento de clase a distancia, en esos momentos cuando la comuna está en cuarentena, o para el momento también ya de las clases presenciales para todas aquellas comunas que están de fase 2 en adelante. Por ende, dicho eso, y agradeciendo esta invitación, agradeciendo este espacio que se abre desde la academia, desearle que sea una actividad muy provechosa, y muchísimas gracias por estos minutos. Que estén muy bien y desearle a todos lo mejor. Muchas gracias por las palabras de bienvenida. Ahora nos va a hablar el señor Juan Álvarez, del Departamento de Vinculación del Medio de la Universidad de Playa Ancha. Gracias, Alexandra. Bueno, un saludo muy cariñoso al equipo organizador, a Claudia Carrasco, a Verónica López. Bueno, está por ahí, como apagan las cámaras, a veces de repente se me escapan, pero hay un equipo muy importante de académicos de nuestras universidades, porque además estamos patrocinados en esta actividad por el Consejo de Rectores de la Universidad de Valparaíso, que tienen en su seno una comisión que se dedica especialmente a trabajar temas de convivencia escolar, donde la académica Verónica López, que es la directora de este Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, es además miembro de esta comisión de convivencia escolar, donde se convocan las 4 universidades de la región. Yo en esto quería resaltar también un poco lo que planteaba el director provincial. Es un privilegio tener en una región como la nuestra un grupo de universidades que identifican desafíos antes de la pandemia, prepandemia inclusive. Este grupo trabajaba y trabaja muy afiatadamente en el tema de la convivencia escolar hace mucho tiempo. Y de hecho, nuestra directora del Observatorio Psicosocial en Situaciones de Emergencia, que es Claudia Carrasco, que además es nuestra directora del Departamento de Psicología, ella le estamos pidiendo que nos represente como Universidad de Playa Ancha en esta comisión de convivencia escolar, que debe ser de las comisiones más activas, en las comisiones que tiene el Consejo de Rectores de las Universidades de Valparaíso. Hay varias, está Alerta, están algunas que son bien históricas, pero en esta comisión de convivencia escolar hay una mirada muy práctica, muy concreta, muy enfocada en los problemas que tienen los establecimientos educacionales en particular, el sistema educacional en general, y yo diría que es un privilegio. Es, como decía el director provincial, también un vínculo de la academia, pero incluso más que la academia. Se hace investigación situada, se hace una vinculación directa con los establecimientos educacionales, hay un trabajo en el día a día, y esto es lo que rescatamos nosotros como Universidad de Playa Ancha y como Consejo de Rectores de la Universidad del Paraíso. Yo soy parte de la macro, de la coordinación de este. Se muteó. Está silenciado. Lánzate silencio. No sé, pero lo puedo decir también con toda propiedad en nombre del Consejo de Rectores de Valparaíso y de la Comisión Macro que coordina el trabajo cotidiano del Consejo de Rectores. Esto es una muy buena posibilidad, lo que se está haciendo acá, tanto con el Centro de Investigación para Educación Inclusiva como para nuestro Observatorio Psicosocial en Situaciones de Emergencia, que es de reciente formación. Es una tremenda oportunidad para ir en directo apoyo y colaboración de todo el sistema escolar y al mismo tiempo también recoger muchos aprendizajes y mucha experiencia del propio sistema escolar. Aquí hay un proceso de co-construcción también. Es la academia, como decía el director provincial, pero no solo la academia, son profesionales que van a trabajar en el territorio en situaciones y en contextos
complejos, pero que también construyen muchos saberes, muchos conocimientos, hay mucha sabiduría, hay mucha experiencia, hay muchas capacidades instaladas en los propios establecimientos educacionales que para nosotros como universidades de la región también es muy valioso. Así que solamente agradecer la concurrencia, una concurrencia súper importante a esta hora de la tarde, un día lunes, así que agradecerle al equipo organizador, a Sebastián, a Alexandra, Claudia, Verónica, no sé si está la otra Verónica, la Universidad del Paraíso también, pero agradecerle sinceramente su presencia y bueno, que tengan una tremenda, buenísima jornada. Muchas gracias, Alexandra. Gracias, Juan, por las palabras. Bueno, ahora vamos a empezar con las exposiciones. Primero tenemos a la doctora Claudia Carrasco Aguilar, que nos va a presentar desafíos para la convivencia escolar en situaciones de emergencia. Muchas gracias, Alexandra. Ya, yo voy a tratar de no ocupar más del tiempo, digamos, para que tengamos además tiempo y espacio de conversar, de acoger preguntas, comentarios, etcétera, ¿no? Así que voy a poner acá, yo voy con un cronómetro y así no me paso. Cualquier cosa, en todo caso, Alexandra, me puedes interrumpir y decir como, ya llevas 10 minutos, y entonces, ya bueno, ahí yo le bajo un poquito, ¿no? Entonces, bueno, decidimos colocar en la estructura, ¿no? Partir con desafíos generales, sobre todo un proceso, hemos trabajado mucho, hemos trabajado en equipo, hemos trabajado con proyectos diferentes, pero también hemos hecho muchas cosas entre quienes vamos a participar de estas presentaciones hoy día, ya después de más de un año de trabajo en torno a lo que ha ocurrido en esta crisis sociosanitaria, ¿no? Y cómo ha impactado a la realidad de los colegios, de todos los establecimientos educativos. Entonces, a esta como ponencia introductoria, ¿no? La llamamos desafíos para la convivencia escolar en situaciones de emergencia. A ver si me hace caso, sí. Entonces, primero, en términos generales, yo siempre comienzo de la misma manera, como mostrando muy generalmente cómo funcionan las crisis, qué diferencia hay entre emergencia y desastre, porque una crisis es cualquier evento que interrumpe la forma en la que tú venías funcionando hasta el momento, y por lo tanto, cómo venías ocurriendo tu vida hasta ese minuto. Hay crisis importantes, hay crisis menos importantes, y una crisis se convierte en una emergencia cuando los efectos adversos, de alguna manera, no exceden del todo la capacidad de respuesta de la comunidad que lo vive, y por lo tanto se puede responder a pesar del impacto que pueda tener esa crisis. Y esa crisis es un desastre cuando la verdad es que la comunidad no puede dar respuesta y excede entonces los efectos adversos a la capacidad que tiene, en este caso, el establecimiento educativo de dar respuesta. Las crisis afectan más a los grupos más vulnerables, y eso significa entonces que una situación de crisis puede convertirse en una emergencia o en un desastre, la misma situación, para distintos grupos. Y esto es especialmente complejo cuando resulta que quienes viven las consecuencias o los efectos adversos de una emergencia o de una situación crítica son los establecimientos educativos. Porque cuando eso ocurre, pues entonces los centros educativos están enfrentando a grupos que tienen algunos grupos que están viviendo esa crisis como un desastre y otros que la están viviendo como una emergencia. Entonces el ojo siempre debe estar puesto en identificar los grupos más vulnerables, ¿no? Y al mismo tiempo los recursos con los que se cuenta para poder hacer frente a esas situaciones de crisis. Y de qué manera podemos ir potenciando que vayan aumentando esos recursos. Algunas consecuencias habituales tienen que ver con la desorganización personal y social, pero también con el cambio en la jerarquía de respuesta. Y entonces empiezan a ocurrir algunas cosas en el contexto de crisis que habitualmente no ocurrían. Ahora, esta crisis en particular, esta crisis sociosanitaria, tiene algunos elementos que desafían las situaciones de emergencia que conocíamos y que estábamos no acostumbrados, porque uno nunca se acostumbra, ¿no? Pero sí que de alguna manera teníamos más práctica en este país, al menos, para enfrentar. Uno de estos supuestos es la idea de que las crisis siempre se terminan, ¿no? Porque pareciera ser que es una crisis que no se termina nunca, y un conjunto de crisis, ¿no? Tenemos un escenario cargado de incertidumbre que exige nuevas formas de reacción y hay pocos precedentes conocidos.
y particularmente en los contextos educativos, todas las personas que trabajan en un establecimiento educativo están trabajando para que la emergencia no se convierta en un desastre, es decir, para poder acoger a tiempo, no atajar más bien a tiempo, los efectos adversos de estas crisis. Y entonces uno se pregunta, ¿hay algo positivo detrás de una crisis? ¿Se puede convertir en una oportunidad? Solo en la medida en que se restaure el equilibrio. Por lo tanto, es necesario generar un dominio cognitivo de la situación y estrategias que permitan lograr un dominio afectivo sobre la situación. Y esto significa entonces aceptar la emocionalidad negativa que trae consigo las situaciones de emergencia y al mismo tiempo generar suficientes procesos de interpretación de modo de poder comprender qué es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿por qué en la escuela se potencia lo socioemocional? ¿Qué ocurre con el espacio educativo en particular? Aquí me voy a cerrar un poquito en la lámina, ¿no? Pero hay una profesora, una investigadora que trabaja fundamentalmente temas de violencia escolar, con quien hemos trabajado hace mucho tiempo, hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella, tanto con Verónica López y con Sebastián Ortiz, que es Karina Kaplan. Karina siempre dice que, bueno, siempre, desde que partió además este escenario crítico, que viene sosteniendo la idea de una escuela virtual, que es una escuela, en el fondo el mensaje es que la escuela es la comunidad educativa. ¿No? No sé si soy... ya. En el fondo que la escuela no son sus paredes, sino la comunidad que la conforma. Entonces, la idea de la comunidad educativa es altamente relevante en este contexto. ¿Por qué? Porque la escuela como institución social es un espacio de socialización, ya que en su interior se dan prácticas que son, o interacciones más bien, que son de apego secundario. La experiencia escolar es un espacio de seguridad, de aceptación, de contención. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en los contextos de emergencia se pierde la confianza en las instituciones sociales y la escuela como institución social suele quedar de pie. La escuela es una de las pocas instituciones sociales que frente a cualquier contexto de emergencia sigue quedando de pie. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se van dando distintos escenarios críticos, ocurrió con el mega incendio de Valparaíso, ocurrió con los terremotos, ocurrió con situaciones de desplazamiento de zonas geográficas producto de aluviones, lo que ocurre es que se pierde la confianza en otras instituciones públicas y los establecimientos educativos se convierten en los lugares en los que toda la comunidad confía y por lo tanto también coloca sus expectativas en la escuela. Esto, por supuesto, sobreintensifica aún más las dinámicas que se dan dentro del establecimiento educativo, dentro de esta comunidad educativa. Y es súper complejo porque entonces aparece el desafío de promover el vínculo como un factor protector en salud mental, al mismo tiempo que se van dando desafíos respecto de cómo el profesorado y los profesionales que trabajan y otros personal de apoyo, ¿no?, dentro del centro educativo pueden generar también espacios que permitan el cuidado de la propia salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque la escuela se va a ver sobredemandada y sobreexigida por la comunidad, por la sociedad en general. Esto nos presenta otro desafío, cómo seguir siendo una comunidad, pero ya no solo dentro de estas paredes virtuales que ya ni siquiera existen en el espacio escolar cuando nos encontramos con este contexto de enviar guías, de tener clases que sean por Zoom, etcétera, ¿no? Ya no son paredes físicas las que determinan entonces dónde está la comunidad educativa. Pues bien, hay un desafío también que es hacia la comunidad en su conjunto, que es hacia la sociedad. Y es que de alguna manera todos y todas somos parte de poder reconstruir este tejido social que se empieza a quebrar luego de las situaciones de emergencia. Los desafíos, particularmente en el contexto educativo, se presentan siempre dicotómicamente, ¿no? Porque son desafíos como tensiones, ¿no?, que te van poniendo en dos extremos distintos. Por un lado, el desafío de recortar la autonomía docente, porque en los contextos de crisis es necesario cierto nivel de estandarización, ¿no? Pero al mismo tiempo es necesario recuperar también elementos de la autonomía docente a través de un trabajo articulado en equipo y desde las bases. Por un lado, el desafío de la individualización de la docencia, ya que los espacios informales en el mundo del trabajo los hemos perdido todos, pero especialmente además en los contextos educativos se resiente,
¿no? Se resiente no vernos en el recreo, se resiente no vernos en la sala de profesores, se resiente no tomarnos un cafecito entre medio, no escaparnos del consejo de profesores para hacernos un café y conversar esos minutillos mientras está hablando por ahí la dirección, ¿no? Se resienten esos espacios. Por lo tanto, muchas veces corremos el riesgo de convertir la experiencia educativa en una experiencia de instrucción, y esto individualiza la docencia versus el necesario trabajo colectivo e interdisciplinario, teniendo entonces como segunda consecuencia, como segundo desafío más bien, la soledad profesional versus la idea de instalar comunidades de aprendizaje. Esto también se ve como tensionado, ¿no?, con la idea de una educación que cada vez parece menos inclusiva, y las brechas se van notando, ¿no?, para quienes han tenido la experiencia reciente de esta docencia híbrida. Se va notando, ¿no?, la brecha entre quienes asisten a clases presenciales, quienes están en su casa, y cada vez más los establecimientos educativos han ido creando nuevas estrategias que permiten responder a brechas como esa. Pero ahí tenemos un reflejo del desafío que implica poder promover la inclusión versus el apoyo entre pares, la coevaluación, las tutorías, las mentorías. Esto tiene también presente un desafío respecto de la sobreintensificación laboral docente versus también el desafío, la posibilidad de invitar a las familias a incorporarse de manera activa en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para esto es que nos encontramos también con la necesidad de enfrentar procesos de deserción escolar, o lo que tradicionalmente la política pública ha llamado deserción escolar, con la necesidad de articularse interna y externamente, programas, redes, etcétera, particularmente con grupos vulnerables como estudiantes que atraviesan procesos de judicialización en su familia. Esta cita introduce un elemento con el que quiero cerrar, ¿no? Aturdida y desconcertada por la pérdida y desolación que emerge post-desastre, el sistema educativo se enfrenta al reto enorme de generar condiciones de seguridad, estabilidad, protección y mitigación de los impactos físicos, psicológicos, sociales y económicos. La sociedad colapsada vuelve su mirada a la escuela y le exige ser el dispositivo que garantice la supervivencia, pues ella es la única que puede significar esperanza en medio de la muerte. ¿Qué ocurre? Esta es una cita antigua del 2011, particularmente además nosotros hemos aprendido mucho de las experiencias de observatorios psicosociales en situaciones de emergencia en países como Colombia, ¿no?, en los cuales el contexto es otro tipo de violencia a la que viven, son otro tipo de crisis, pero el enfrentamiento permanente a crisis que son ambientales, a crisis que son políticas, a crisis que son de enfrentamientos armados, nos los ha llevado a tener mucha claridad respecto del rol articulador que tiene la escuela como institución social. En los espacios en los que los entornos comunitarios se ven enfrentados a permanentes duelos, la escuela se ha construido como un espacio, como un lugar, como una oportunidad para una elaboración amorosa y acogedora de esos duelos. Esta crisis sociosanitaria en particular nos trae un montón de duelos no solo sociales respecto de aceptar la pérdida de una antigua normalidad, sino duelos reales y vitales, con los que nos enfrentamos nosotras, nosotros, nuestros estudiantes, ¿no?, y todas las personas que estamos habitando hoy día en este contexto. Pues bien, esto presenta otros desafíos. El desafío también de renombrar estos fenómenos, que es una tarea en la que estamos dedicadas y dedicados desde la academia, digamos, como a levantar información, comprender lo que ha ocurrido, aprender de cómo se ha actuado y renombrar los fenómenos sociales. Ya no podemos hablar, por ejemplo, de homeschooling, como le llaman, ¿no?, en inglés, todo educarse en casa, porque es una escolarización forzosa en casa, ¿no?, y ya no podemos hablar de deserción escolar, ¿no?, si aquí nos encontramos en realidad con un proceso de desescolarización involuntaria, ¿no? Eran chicos y chicas que en otro contexto tal vez no estarían desertando, entre comillas, ¿no? Y entonces hay tres grandes elementos con los que hay que tener ojo hoy día en este contexto en el que se vuelve, no se vuelve parcialmente, nos vemos las caras, no nos las vemos, ¿no?, que es un proceso de tránsito. Primero, la idea de un lugar perdido, de un lugar físico perdido, y por lo tanto la idea de generar una memoria comunitaria, colectiva, de una escuela sin paredes. Por otro lado, también entender que esa antigua normalidad nunca más va a volver. Ya somos personas distintas, hemos aprendido cosas diferentes y tenemos nuevos escenarios de transformación. Y desde allí entonces empezar a instalar el necesario duelo respecto de una serie de elementos en las que todos y todas vamos a tener que ir aprendiendo, ¿no?, como a enfrentar nuevos desafíos, nuevos paradigmas, nuevas maneras de actuar. Ahora,
¿Esto qué significa? En lo concreto, hoy día tenemos que ser cuidadosas y cuidadosos con generar espacios de autocuidado y de cuidado de equipo, ¿no? En el entendido que el vínculo es el principal factor de protección respecto de salud mental, y que estos cuidados de equipo nos puedan permitir enfrentar el desgaste laboral que ha significado para quienes trabajan en los centros educativos, pero también elementos de traumatización vicaria, que es este fenómeno que ocurre cuando nosotros vemos efectos adversos en otras personas y terminamos experimentando una sensación similar a la que le ocurre a esa otra persona. Hoy día, el profesorado y quienes trabajan en el contexto educativo, no solo profesoras y profesores, no, nos hemos visto enfrentados y enfrentadas a muchos elementos que ocurren a nuestro alrededor, que ocurren con estudiantes, que ocurren con colegas, ¿no? Y no solo somos testigos de lo que está ocurriendo, sino protagonistas también de aquello. Entonces ahí, como centro educativo, como comunidades, vamos generando distintos elementos que permiten sostener aquellas consecuencias. Muchas gracias, Claudia. Ahora tenemos a la doctora Verónica López, quien presenta tensiones psicosociales en tiempos de COVID, evidencia en contextos educativos. Adelante. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bienvenidos a todas, a todas. Un gusto de estar aquí con ustedes, y les cuento que somos 142 personas, que es muchísimo, así que me alegro mucho, mucho. Muchas gracias, Claudia y UPLA, por empezar a organizar este evento, porque siempre en los eventos empieza alguien, entonces aquí el honor se lo debemos a UPLA, particularmente a Claudia. Quiero agradecer también a la red de encargados de convivencia escolar comunal de Valparaíso, quien también está detrás de esta organización, y al equipo de ADEPROF de Valparaíso, liderados también por Sergio Salón. Ya me fui como un minuto, entonces si me das un minuto más te lo agradeceré. Yo voy a compartir con ustedes una presentación que es muy larga, pero voy a ir rapidito para también mantenerme dentro de los tiempos. Y que tiene por título Tensiones psicosociales en tiempos de COVID. Entonces les quiero mostrar lo que desde el Centro de Educación Inclusiva y también desde el programa PASES de Convivencia Escolar hemos ido como trabajando desde investigación, pero también desde un ojo de apoyo a las acciones que han hecho distintas comunidades escolares en esta región y en otras. Entonces les voy a hablar de lo que nosotros vemos como tensiones antes, durante, y lo que veremos también probablemente todos juntos como post-COVID. Bajo la lupa de la inclusión educativa, ¿cierto? Que entiende que inclusión no es integración de discapacidad, sino es la manera, la expresión del derecho social que es la educación, y las posibilidades de que todos los alumnos no solamente entren, sino que también permanezcan, sean promocionados, promovidos, que participen y que también gocen, ¿cierto? Que disfruten de la educación. Les cuento entonces a partir de algunos resultados de proyecto Fondesit que dirijo actualmente, así como de la línea 1 de Convivencia y Bienestar que dirige Paula Ascorra, en la que yo colaboro. Y voy a partir con un capítulo que se los recomiendo y que Sergio ahora lo está compartiendo por chat, que lo escribimos con Claudia el 2018, más o menos. Está publicado en un libro editado por Francisco Leal de la Universidad de Tarapacá. El libro sobre el papel de la psicología escolar educacional. Y nosotros escribimos esta idea del psicólogo en educación, justamente evidenciando el hecho de que, como ningún otro país en América Latina y probablemente en todo el mundo, por lo que yo he podido saber, tenemos tantos apoyos digamos, apoyos en términos de recursos humanos a las necesidades psicosociales de nuestros estudiantes. Y eso se lo debemos a la ley SEP, ¿cierto? Y eso todos lo sabemos, en su momento fue llamada la Santa SEP. Ahora, la Santa SEP vino con una marraqueta propia bajo el hombro, porque estuvo diseñada desde una lógica rendición de cuentas, que en su diseño tenía altas consecuencias, pero no fue sino hasta la instalación del sistema SAC de aseguramiento de la calidad, donde en realidad la gestión escolar vino a ser un instrumento de la política educativa, vino a configurarse como un instrumento para la mejora educativa, pero bajo el diseño de incentivos y castigos. Entonces, desde un punto de vista de psicología educacional, es un modelo neoconductista aplicado como a la política de la economía de la educación,
Y es lo que eso trajo consigo, se los digo en este contexto, es que a partir del sistema SAC y de la ley de violencia escolar, en realidad la convivencia escolar se supeditó, se subordinó a la lógica de rendición de cuentas. Y entonces junto a Claudia, a Paula Carrasco y otras personas hemos trabajado la idea de las traducciones de la política educativa bajo esta noción, que no es la formal, por cierto, de que aun cuando hay una política nacional de convivencia escolar que todos conocemos, que ha sido actualizada en 2019, y que tiene una lógica formativa y mucho más sostenida desde una realidad, pensando que la realidad se construye también a través de las políticas, desde una realidad mejor escolar. Sin embargo, hay una ley de violencia escolar que todos ustedes conocen, y hay una superintendencia de educación que fiscaliza esa ley y que entonces enacta una realidad que es mucho más en la línea de lo punitivo. Tanto es así que en realidad, bueno, esto en realidad es un escenario como híbrido, esa es la palabra que hemos utilizado para hablar de que en realidad no es que sea ambigua la ley, sino que es bastante clara en sus dos polos, o sea, es tanto formativa como punitiva, y eso deja una brecha bien grande para ustedes, los encargados de convivencia escolar, y para la escuela en donde ustedes trabajan, así como para los sostenedores y las propias redes de convivencia escolar, respecto a cómo se traduce. Junto a Sebastián Ortiz hemos seguido analizando cómo bajo esa pregunta, ¿no? Cómo es que las escuelas traducen entonces esta idea de las políticas de convivencia escolar, que generan realidades, que construyen realidades. Recordemos que la Política Nacional de Convivencia Escolar no tiene un carácter vinculante, sino orientador, orientativo. En cambio, la ley de violencia escolar es mandatoria, obligatoria, tiene un carácter vinculante. Una no tiene consecuencias, la otra sí, la otra tiene consecuencias que son, ¿cierto?, las denuncias, etc. Esto va creando, y así lo analizamos, y esa es la conclusión a la que llegamos, después de analizar un conjunto de informes que entregan las escuelas a la superintendencia escolar cuando reciben denuncias, ¿cierto? Las escuelas están obligadas a informar. Analizamos los reportes y nos dimos cuenta de que muchas escuelas lo que van construyendo es como una realidad, como una suerte de tribunal educativo, donde el estudiante es construido como el problema y donde se utilizan mecanismos de hipervigilancia conductual. Entonces, la judicialización de la convivencia escolar lo que va haciendo es poner en riesgo la inclusión educativa, porque tú vas sacando esta idea de los estudiantes que no se atienen, que no se normalizan como nosotros queremos desde el lenguaje que se utiliza a veces en educación, ¿cierto? La idea de la normalización como el control de las conductas para que en realidad los niños estén de una manera lo más pertinente posible, atentos a la sala de clases y a las actividades instruccionales que se les están entregando. Pero muchos niños no operan de esa manera, ¿cierto? Y son esos niños los menos educables, en el sentido que son los más difíciles de enseñar, a quienes vamos dejando atrás por distintas prácticas, entre ellas por el uso de convivencia escolar entendida como castigos con medidas que no tienden a lo formativo ni a lo reparatorio restaurativo. Entonces, en el fondo, sí nos estamos preguntando por la idea de las prácticas punitivas, no me da el tiempo para contarles, pero hay preguntas que se incluyeron en el CIMSE 2018-2019, sabemos que son ampliamente utilizadas por muchos colegios de todas las dependencias, con mayor foco en las escuelas con alto IDE, municipal y subvencionada, de enseñanza media y técnico profesional. Y también sabemos que son ciertos cuerpos de tipos de estudiantes a los que más se les carga con este uso de prácticas, como por ejemplo los varones con déficit atencional y con sobreedad, es decir, que tienen más edad que sus compañeros por efectos de repitencia o de enfermedades crónicas, etc. Y que además son más pobres respecto a sus compañeros. Esta es como una parte de la realidad, la idea de la judicialización producto de una lógica que nos mandata también a un control de la conducta, como una manera de atender la convivencia escolar, pero que nos sitúa en un plano de lo que Cecilia Fierro, que es otra investigadora mexicana esta vez, con la que venimos trabajando desde hace tiempo, llama la convivencia estrecha, esa manera de entender una convivencia en perspectiva estrecha que solo está focalizada en el control de la conducta a través de sanciones y que lo que hace es, puede tener efectos inmediatos en el corto tiempo, pero a la larga no produce paz duradera y no produce una convivencia escolar inclusiva ni democrática. La otra vereda desde la cual estamos analizando la convivencia escolar
las convivencias y la gestión de la convivencia escolar particularmente es desde los modelos de escuela total o whole school approach en inglés, que llaman a, un poco ponen sobre el tapete la idea de que no podemos hacer focalizaciones, gestiones de la convivencia escolar focalizadas solamente en los individuos problemas, porque de esa manera no estamos atendiendo desde una perspectiva de lo que un poco muestra la evidencia sobre cómo trabajar convivencia, pero también cómo reducir violencia, cómo trabajar temas de salud mental en general. Se sabe, y estos son modelos también que utiliza salud pública, ¿cierto? O sea, la idea de que necesitamos trabajar la prevención. ¿Y cómo se trabaja la prevención? Desde un nivel promocional, focalizado e individual, con apoyos a estudiantes. O sea, el nivel promocional tiene que ver con lo que es bueno para todos, en el sentido de que lo que es bueno en términos de currículum y de ambiente de aprendizaje. Todos los estudiantes, un 100% de los estudiantes deberían tener esas experiencias y actividades promocionales. Y luego les voy a contar cómo se ve eso, o cómo se está viendo en Chile por lo menos. En el nivel 2 tenemos las acciones de apoyo focalizados, que son acciones que no son para todos los estudiantes, sino que solo para aquellos que hemos diagnosticado en un sentido amplio y laxo. ¿Ya? Puede ser diagnósticos formales, pero también pueden ser esas como diagnósticos semi o informales que hacemos en los consejos profesores cuando nos damos cuenta que hay cursos que necesitan más, que en realidad o hay estudiantes que necesitan más apoyo y que no están respondiendo suficientemente de acuerdo a nuestras expectativas. Y solo después de haber pasado por esas acciones de apoyo focalizado, que suelen ser grupales, es que pasamos a un plano de la atención individual. ¿Y qué es lo que sabemos en Chile? Nosotros en la línea 1 del Centro de Educación Inclusiva diseñamos una encuesta basada en este modelo de escuela total, en donde las acciones de nivel promocional tienen que ver con, o se expresan en prácticas concretas de dos tipos, de liderazgo. ¿Cuánto apoyaste tú, por ejemplo, a diseñar manual de convivencia o protocolos o hacer diagnósticos? Y eso tiene que ver con acciones de liderazgo en y con el equipo de gestión, porque tú estás trabajando generalmente con ellos, o a veces formas parte del equipo de gestión, y de colaboración interprofesional, es decir, cuánto tú colaboraste con profesor de aula, o con otros especialistas, o con los asistentes de educación. Porque todas las acciones de nivel promocional en realidad requieren eso, ¿no? Como competencias, no solo competencias, sino prácticas concretas que expresen acciones de liderazgo y colaboración. En el nivel 2, acciones, cualquier tipo de acción de apoyo social emocional o académico, pero de tipo grupal, ya sea grupos de estudiantes o a cursos específicos. Y en el nivel 3, acciones de apoyo social emocional o académico de nivel individual. Es decir, individualmente a estudiantes. Esta encuesta nosotros la construimos, la validamos, salió bien validada, excepto por esta pregunta, fíjense. Atención en crisis la llamamos. La pregunta específica era, ¿cuántas veces en el último mes atendí situaciones de crisis de estudiantes? Todas las preguntas preguntaban por cuántas veces en el último mes tú hiciste prácticas, es decir, como acciones específicas, pero esa pregunta no se juntó con ninguno de los 4 factores anteriores. ¿Y qué es lo que encontramos a nivel de resultados? Esta fue una muestra representativa a nivel nacional que aplicamos antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, y fíjense que las acciones de nivel individual, pero sobre todo esta pregunta, ¿no? La atención en crisis, es por lejos lo que más reportaron los encargados de convivencia escolar que realizaban. Y lo que menos eran las acciones de atención grupal o por acá las de liderazgo, habiendo bastantes similitudes entre establecimientos municipales subvencionados y menos respecto de colegios particulares pagados, donde fíjense que en realidad ellos señalaron tener menos acciones de liderazgo. Lo que nos dice estos resultados es que la pirámide en Chile, vuelvo para acá, la tenemos más o menos al revés. O sea, antes de la pandemia, y eso es cosa de preguntarle a cualquier encargado de convivencia escolar, ustedes lo saben, lo que más solíamos hacer por lejos es atender individualmente a cada estudiante. Un estudiante es una carpeta y nos llenamos de carpetas, ¿cierto? Para atender de manera individual a los estudiantes. ¿Y qué es lo que generamos con eso? Muy escaso aprendizaje organizacional. Y como decía recién Claudia, cuando tú estás atendiendo, o sea, cuando tú estás trabajando en crisis, para poder
aprender de esa crisis, necesitas tener algún tipo como de reorganización cognitiva respecto de cuál es el problema y cuáles son posibles soluciones. Si tú solamente estás atendiendo en crisis, estamos hablando en este caso pre-pandemia, ¿no? Situaciones de crisis de estudiantes, aquí en el fondo, porque hay muchas hipótesis aquí que nos podemos plantear. Una es que en realidad los estudiantes sí tienen muchas crisis, y sin duda. Pero otra es la hipótesis que nos hacemos a nivel de la organización de escuela. Porque si solamente hacemos esto y no aplicamos el modelo escuela total, siempre vas a tener solamente las crisis. Es como pedirle a los bomberos que solamente se dediquen a apagar incendios y no tener ninguna acción de prevención real para prevenir que haya futuros incendios. ¿Me siguen? Entonces, tener la pirámide invertida es una pérdida enorme de recursos humanos finalmente para el Estado y para todos nosotros, y un desgaste y un burnout importantísimo para los propios encargados de convivencia escolar, donde se les pide ser los magos sin magia. Nuestras propuestas, entonces, por una parte, tiene que ver con lo que estamos trabajando en la línea 1 del centro. Es como, esto recién segunda vez que lo mostramos, no estamos tan seguros todavía, pero tiene que ver con como, si pensamos que la gestión de la convivencia escolar es como una suerte como de edificio, donde tiene ciertos pilares que están construidos sobre la base de ciertos cimientos. Si no está bien el radier, es difícil que podamos construir para arriba. El radier sería tener bien claro el tema de los recursos humanos y recursos financieros, porque también hemos contratado a bastante precariedades laborales en los encargados de convivencia escolar, que ha ido mejorando con el tiempo, es cierto. Ojo, también hicimos un estudio con todos los datos de los asistentes de educación de una base de datos nacional, que sí muestran que trabajadores sociales y psicólogos tienen un efecto positivo en rendimiento y sobre todo un efecto muy importante en disminución de la deserción. O sea, que están teniendo efectos y positivos en la línea de lo esperado, y sin embargo, aún con una pirámide al revés. Es un poco el mensaje que les quiero entregar. Recursos humanos, cantidad personal, número de escuelas, matrículas, esa claridad en eso, y por la parte recursos financieros, porque la convivencia escolar no se gestiona sin 0 pesos, con 0 pesos, o sea, eso es imposible, y yo creo que ese es un mensaje importantísimo que hay que empezar todos juntos a mostrar y a hacer visible. Luego los pilares son por una parte la dimensión política, es decir, tener claridad de que cuando tú hablas de convivencia escolar, tu comunidad educativa, ¿qué es lo que está realmente entendiendo? Algo más cercano al control de conductas, algo más cercano a la formación ciudadana, son formas de gestionar la convivencia distintas. Conocimiento de las cuales y territorio, y acá yo felicito mucho a la red de encargados de convivencia escolar comunales de Valparaíso, porque me parece que esa es y sé que además se han ido formando en el tema de liderazgo distribuido, ¿cierto? Me parece muy loable lo que ustedes están haciendo, porque esa es la manera de generar conocimiento territorial, que permita, a partir de la construcción de diagnósticos locales, poder tomar decisiones con evidencias, pensando en las trayectorias educativas de los estudiantes con foco en la historia y en el territorio. Y que también guarda relación con la idea de redes, ¿no? O sea, genera redes dentro de la escuela, pero también entre escuelas y SLEP, entre escuela y comunidad, etc. Esa como una idea de construir una convivencia escolar, tenemos que pensar en los cimientos, en los pilares, y luego también en la cúpula, que sería un poco esta idea de que la convivencia escolar no es solo el convivir, sino el buen vivir, y que necesariamente tiene que avanzar a un plano curricular de gestión pedagógica. No podemos tener la gestión pedagógica separada de la convivencia escolar. Y ahora en los 2 minutos que me quedan, decirles que en realidad, bueno, esta idea de la Whole School Approach nosotros la logramos meter en la propuesta de educación de la Mesa Social COVID, en el eje de bienestar. Tenemos también algunas cartillas que podemos compartir luego respecto al tema, que se parece mucho a lo que decía Juan del Ministerio de Educación, respecto de cuidarnos y de la contención emocional, pero quiero centrarme en esta sistematización de experiencias que hemos empezado a hacer respecto de qué están haciendo las escuelas para trabajar el nivel promocional, porque parece que lo que más nos cuesta, o sea, la razón por la que tenemos la estrategia invertida, la pirámide invertida, es porque nos cuesta mucho visualizar formas curriculares de promoción de nivel 1, de nivel promocional. Entonces aquí me refiero, por ejemplo, esto es del año pasado, el Colegio Arauco de Quillota Municipal, empezó como muchos otros a generar un uso
primero no pedagógico y luego pedagógico de las redes sociales, ¿cierto? Acá llamando, trayendo a la familia, apoyando económicamente incluso a las familias, apoyándolas desde la asistencia social para que se ingresaran al registro social de hogares. El Colegio Teresita Licio, que es particular subvencionado al Cerro El Litre de Valparaíso, haciendo un diagnóstico socioemocional en tiempos de COVID, con una encuesta que crearon, con una tabulación de esa encuesta que se mostró en Consejo de Profesores, que tenía tanto aspectos socioemocionales como sociolaborales y académicos, con una tabulación por estudiante que permitía entonces al profe, ¿cierto? Y al jefe UTP identificar concretamente cuál era la situación de cada uno de los estudiantes en su curso, con mayor comunicación con los estudiantes, con su familia, etc. Y sin embargo, aquí es el punto que les quiero como señalar en el pero, porque luego esto evolucionó para este colegio, pero creo que muchos nos quedamos como escuelas, nos quedamos en esta primera trabajo promocional, que está muy bien, está bien pensado, está bien ejecutado, y sin embargo, la parte de las respuestas, una vez que tenemos los resultados, fíjense acá, cuando se preguntaron qué podemos generar para apoyar a la comunidad, las respuestas eran campaña solidaria, estarán como las propuestas, flores de Bach, feria laboral, coordinación con redes de apoyo. Ni un problema, pero la pregunta acá que hay que hacerse es, ¿y cuál es el apoyo pedagógico? ¿Cuál es la respuesta educativa que estamos entregando? Acá yo estoy ya en contexto COVID, ¿cierto? Entonces, me devuelvo a la pirámide de escuela total para contarles que lo que yo en primera instancia señalé a la psicóloga de ese colegio fue que me pidió ayuda. Mira, me parece que va muy bien, pero ojo, que en realidad quizás podrían hacer algunos talleres para los papás ansiosos, etcétera, pero en realidad hay que pensarse bien este nivel de promocional. ¿Cómo van ustedes a fortalecer de verdad las comunidades escolares para que los niños no estén angustiados con no poder conectarse por el tema de la conectividad o porque en ese tiempo están mandando solo guías a la casa porque están agobiados con las guías porque los papás no entienden cómo hacer las guías? Entonces acá tenemos ejemplos de otros, del Colegio Arauco en este caso, que empezaron a hacer el uso pedagógico más curricular de las redes sociales. Y en realidad la pregunta que acá nos empezamos a hacer es, ¿qué hacen las escuelas con el currículum escolar en contexto COVID y cómo eso se relaciona con el apoyo a la convivencia escolar y al bienestar de verdad de las comunidades escolares? Y cuando digo de verdad, es dado la constatación de que la desigualdad social expresada en el contexto escolar que ya teníamos antes de la pandemia, se vio reflejada y probablemente se ha visto profundizada en contexto COVID. Una encuesta que nosotros aplicamos el año pasado con el CIAE mostró que la diferencia entre los profes de colegios particular pagados, que decían que el 81% de sus estudiantes se conectaban entre 3/4 y 100% la mayor parte de los días a las actividades escolares en línea, versus las escuelas públicas de un 14%. Esa es la realidad de conexión a junio del año pasado. Por lo tanto, hay que redefinir el currículum. Y entonces, en esa redefinición, me parece que hay algunas experiencias interesantes, como el del Colegio Teresita Licio, y solo les quiero mostrar esta. Esta es la misma encuesta, ¿cierto? Y acá estamos con la tabulación, las flores de Bach, y entonces acá nos preguntamos cómo podemos trabajar ya no a nivel 2, sino a nivel 1. ¿Cómo mejoramos realmente el currículum? Y estas son fotos del Consejo de Profesores del Colegio Teresita Licio, donde ahí ven como una profesora levanta así como las gafas, como a ver. ¿Solamente vamos a hacer eso o qué podemos hacer nosotros como profesores? Y ahí está la idea del currículum y ambiente de aprendizaje para el 100% de los estudiantes para reducir nuevos problemas. Y aquí entramos todos, porque en realidad lo que empezó a hacer este colegio, y yo lo menciono porque lo he visto como en varias experiencias, es que fue la educadora diferencial con el área convivencia y con algunos profesores, en este caso historia, que empezaron a trabajar, como a aplicar cosas que ellos ya habían estudiado, habían aprendido, como el ABP, Aprendizaje Basado en Proyecto, para poder trabajar con los estudiantes PIE, primero, pero luego eso en realidad les sirve a todos. Entonces eso termina transformando la manera en que entregan la educación finalmente. Este colegio pasó de entregar guías a generar proyectos. Y acá solamente les voy a mostrar, no tengo el tiempo, proyecto árbol genealógico, dado que las familias, los niños pasan en su tiempo, entonces conozcamos a la familia, luego conozcamos Chile, luego conozcamos más a Valparaíso, etc. Eso lo hicieron en básica y media, con sus
obviamente con su objetivo específico de asignatura, los priorizados cuando llegó la priorización del Ministerio de Educación, y que integraban de manera articulada asignaturas de arte, formación ciudadana, biología, química, matemática, inglés, por ponerles un ejemplo. Esto en coordinación con el equipo PIE y en coordinación también con convivencia escolar, generando revistas que luego eran socializadas, etc. Estas son cosas que hicieron el año pasado, acá en nuestra región, evaluados obviamente con rúbricas de evaluación, que luego, como no se suspendió la promoción automática, o sea, al revés, como no hubo promoción automática, hubo que poner una nota. La conclusión más importante entonces es que el nivel 1 es curricular y la gestión de la convivencia tiene que darse dentro del currículum. Sí, podemos hacer como las actividades complementarias a eso, que pueden ser también promocionales, y sí, probablemente estamos encargados de los niveles 2 y luego el nivel 1, pero no podemos dedicarnos exclusivamente a eso. Pues dado que tenemos la pirámide invertido, o sea que siempre pensamos que dado que el problema es individual, la solución es individual. Y sin embargo, como hemos visto, sí hay experiencias esperanzadoras de nuestra propia región que muestran que lo podemos hacer distinto. Y fíjense acá, el punto de inflexión es que de hacer buenas acciones de diagnóstico, tenemos que pensarnos mejor la toma de decisiones basada en evidencias de verdad y con foco curricular pedagógico, y pensándonos en esta idea de la pirámide, el modelo de escuela total, y con foco en los pilares y asumiendo y reconociendo la necesidad de los buenos cimientos. Muchísimas gracias. Gracias, Verónica, por la presentación. Después vamos a dar tiempo para hablar. Ahora tenemos al magíster Sebastián Ortiz, quien nos presenta estrategias y experiencias desde la psicología educacional y la gestión de la convivencia en crisis de COVID. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Ale. Saludarlos a todos y a todas. Qué gusto ver algunas caritas conocidas, así que se siente como en casa. Voy a compartir en este momento pantalla. Han escuchado importantes presentaciones que van a dar cuenta un poco de mi historia en este espacio. Básicamente porque desde el año pasado yo formaba parte del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y ahora seguimos colaborando desde otros lugares, también trabajando con Vero, con Claudia. Entonces, esta presentación de alguna otra manera la fui armando pensando en estos espacios de articulación, de tratar de ir escuchando lo que están haciendo las escuelas desde el trabajo del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva en un inicio y ahora desde el Observatorio Psicosocial en Situaciones de Emergencia en la Universidad de Playa Ancha. Y desde ahí entonces es que compartirles dos estudios que nos invitan más bien a reflexionar. Son dos estudios cualitativos desde la lógica de las trayectorias, uno, y el otro desde la lógica de la acción profesional, que hicimos con profesionales psicosociales, uno de ellos, y el otro lo hicimos con gestores de la convivencia escolar. El supuesto en ambos estudios tenía que ver con que había una centralización en la experiencia de los profesores, la experiencia de los directivos, la experiencia de los padres y apoderados, la experiencia de los niños, pero ¿qué pasaba con esos profesionales que de alguna u otra manera estaban soportando mucho de lo que pasaba en la escuela en términos emocionales? Desde ahí entonces nos dimos cuenta que había una oportunidad también para escuchar estas voces y un poco desde ese lugar se trabaja esta presentación. Vero ya mostró esta infografía que, como les decía, hicimos desde el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, que de alguna u otra manera se preguntaba por la lógica del cuidado, en el fondo, cómo cuidamos a la escuela, y ahí de alguna u otra manera se abrió el espacio para poder pensar en aquellos que cuidan. Que parecía ser un actor tan relevante en el marco de la pandemia, pero tan necesario de empezar a escuchar. Desde ahí nos dábamos cuenta que, claro, cuando se trabajaba con la escuela, era necesario no solo construir lo común, planificar acciones pertinentes y viables para el trabajo en torno al cuidado dentro de la escuela, sino que también aprender a escuchar, acoger y expandir las vivencias que estaban sintiéndose en el espacio escolar. Y desde ahí consolidar ciertos aprendizajes que nos permitieran avanzar al cuidado de equipo.
Desde esta lógica apareció la necesidad entonces de empezar a trabajar en torno a estos profesionales que la literatura ha dicho que ha estado encapsulado, individualizado y que su rol ha sido más bien reactivo. Pero ¿cómo avanzar a una mirada más cercana a lo que estaban viviéndose estos profesionales de apoyo psicosocial o gestores de la convivencia escolar? Y nos dimos cuenta que la literatura nos mostraba que dependía harto la acción de las trayectorias profesionales, que dependía mucho de las experiencias previas de estos profesionales que no siempre estaban vinculados al ámbito educativo y que además habían ciertas orientaciones que la propia política pública ponía sobre esto y que tenía que ver con el componente colectivo, esta necesidad de no trabajar solo, sino que empezar a trabajar en equipos de convivencia escolar, en equipo y profesionales de apoyo psicosocial, todos trabajando juntos sobre una temática tan relevante como el apoyo a cuidar a la escuela en el marco de la crisis. Entonces, desde esta lógica, desde estos antecedentes conceptuales, es que les voy a presentar estos dos grandes estudios. Voy a partir con el estudio de los desafíos de la psicología educacional, que era a propósito de estos profesionales en la escuela. Como bien decía Verónica, ha habido un aumento progresivo de estos profesionales en la escuela y muchos de estos profesionales comparten roles en convivencia escolar. Pero ¿qué ha pasado con su rol en pandemia? Ahí lo que hicimos fue un estudio cualitativo que participaron 19 psicólogos, 11 mujeres, 8 hombres y en diferentes cargos, desde DAEM, desde equipos de convivencia escolar, desde la ley CEP, desde equipos PIE. Y nos dimos cuenta que en el marco de la pandemia el rol de la psicología educacional particularmente se ha visibilizado como soporte emocional. Nuevamente esta idea de estamos cuidando a la escuela, estamos soportando aquello que está siendo relevante en el espacio escolar, en el marco de una crisis evidentemente, y que la clave para poder gestionar una acción diferente en el ámbito escolar ha sido la propia trayectoria de estos profesionales. Las acciones que han desarrollado los psicólogos, particularmente en el espacio, ha sido desde la pesquisa sobre situaciones emocionales, hasta también desde el video introductorio con el tips diciendo es normal sentirte así en pandemia, hasta un trabajo en algunos casos más articulado con los profesores. Pero ¿cuál fue una de las pistas conceptuales que fueron mencionando estos mismos profesionales? Es que una mirada distinta de la pesquisa emocional, de simplemente saber cómo estamos, ha sido involucrar la historia de la escuela. ¿La historia sobre qué? Sobre las crisis previas. Entonces aquí ya encontramos un antecedente o un desafío de la propia psicología educacional que ha trabajado vinculado con la convivencia escolar, de cómo ir avanzando más allá del soporte emocional. Otro estudio que ahí trabajamos con Maca, con Karen, con Lauren, sobre los gestores de convivencia escolar en pandemia. Ahí tuvimos también la oportunidad de trabajar con 27 encargados de convivencia escolar desde también un estudio cualitativo. Y aparecían resultados muy parecidos, que en general lo que estaban haciendo estos profesionales tenía que ver con el soporte, en el fondo, aguantar ciertas demandas institucionales sobre lo emocional, sobre las crisis, como un poco lo que comentaba Vero al inicio, y que hoy día en el marco de la pandemia se ha cambiado básicamente el contexto, pero lo que estaban realizando era parte un poco de lo que ya venían realizando en la escuela, pero que hoy día tenía un componente distinto, y acá vemos ciertas posibilidades. Y estas posibilidades, ahí voy a desactivar un audio, y estas posibilidades tenían que ver con la emergencia del trabajo con el profesorado. Hoy día pareciera ser más que nunca los profesionales que están trabajando en la gestión de la convivencia escolar encuentran una oportunidad, en la medida en que trabajan cuidando la escuela, de trabajar con los profesores. Pero en general, la acción de estos profesionales estaba más bien garantizando el acceso al espacio escolar. En el fondo, ya sea a través de la conectividad, de la existencia de dispositivos, desde el catastro de si los niños tenían, en el fondo, les llegaban las guías o no les llegaban las guías, si de alguna otra manera se podían conectar porque tenían acceso a internet, desde dónde lo hacían, y de alguna otra manera empezar a hacer ese catastro que es inicial sobre el acceso a la educación, era donde ellos estaban trabajando, pesquisando también algunas situaciones emocionales que son propias de vivirse en una crisis, como la incertidumbre,
como harto malestar en relación a lo que se está viviendo, de no saber muy bien qué hacer, y de alguna otra manera esa información que era súper valiosa, algunos de ellos encontraban la posibilidad de poder empezar a trabajar con los profesores, poder empezar a trabajar con los equipos pedagógicos dentro de la escuela. Pero desde acá, y desde acá más o menos sitúo el inicio de la presentación. Yo sé que le he hablado antes, o sea, le he dicho sobre estos resultados, pero desde acá es que quiero armar la idea de los desafíos de la gestión de la convivencia escolar y de la gestión psicosocial en el marco de la pandemia, y a propósito de una cita de un psicólogo que además es encargado de convivencia de las escuelas, que nos dice algo que nos llamó mucho la atención. Y les voy a leer la cita, es un tanto larga, así que voy a ir lento. Dice: así como mirando primero de un punto de vista bien general, yo creo que claramente todas las crisis que se han, digamos, venido con el tiempo, se han venido dando de forma histórica en la escuela, y no solo en la escuela. Por ejemplo, el gran incendio de Valparaíso en el 2014, que fue como uno de los eventos más importantes que ha marcado también la historia de la escuela. Y los otros que tú mencionaste, ahí estábamos hablando del estallido social, también claramente van forjando, yo veo o siento también una cultura, no sé cómo llamarle. No sé si estará descrito en la literatura, pero tiene que ver con una cultura para enfrentar las crisis. Y eso es algo que también se forja, se desarrolla a nivel colectivo y se va realizando a través del tiempo en la medida que, digamos, los sistemas, que hablaba de los sistemas escolares, van viéndose enfrentados como a todas las cosas que van viviendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que en particular la escuela tiene mucho de eso, tiene mucho en su ADN una cultura para enfrentar las crisis, que está asociado a muchos valores como la solidaridad, como el preocuparse, como el ocuparse por el otro. Y cuando empezamos a hablar de esto, de esta como cultura de qué hacer frente a las crisis, aparecían ciertas posibilidades para la acción profesional, que, como les decía, antecedentes conceptuales, se encontraba encapsulada, ha sido descrita como individualizante, reactiva, apagando incendios, soportando pero no siendo cuidada. Y es cuando pensamos en el componente colectivo de la historia de la escuela, es donde se encuentran algunas posibilidades de acción más allá de la pesquisa socioemocional, porque es cierto que estos roles han estado visibilizados en el marco de una pandemia a propósito del soporte emocional. Pero ¿cómo avanzamos de ese soporte emocional a una mirada más escolar, quizás desde la lógica que planteaba Vero, desde una mirada promocional, nivel escuela total, o como decía Claudia, de una mirada de la crisis como una oportunidad también para poder encontrar los desafíos que tiene la escuela? Este psicólogo nos decía, eso es a través de mirar la propia cultura de la escuela, que ha aprendido del trabajo en crisis, y quizá acá es del trabajo en crisis con los niños, individualizante, como en esa lógica del apagar incendios, pero son crisis al final de cuentas, que de alguna u otra manera nos han enseñado a ver cómo nos movemos como escuela. Otras crisis como el mega incendio, el estallido social, me acuerdo que eran algunas de las cosas que mencionaban estos profesionales psicosociales y gestores de convivencia escolar, que le han servido para poder ir trabajando en torno a esta cultura que no solo tiene creencias y valores como la solidaridad, como el preocuparse, como el ocuparse por el otro, sino que también tiene ciertas prácticas que te permiten avanzar de un lugar más reactivo, individualizante, a una mirada más compleja de la propia convivencia escolar o el de vivir en comunidad. Desde ahí, algunos desafíos, y esto ojalá para conversarlo, que si bien estos profesionales han estado garantizando el acceso al servicio educativo, cuestión que es súper relevante y necesaria, es evidentemente necesario avanzar una mirada inclusiva del propio espacio escolar. Y para eso, la necesidad también de la integración de la acción misma con el componente curricular, eso ya lo decían Vero y Claudia anteriormente. Y esto yo creo que lo dicen los propios profesionales a propósito de la reconstrucción de la memoria escolar sobre las crisis educativas, porque no es cierto que la única crisis que no hemos vivido es esta pandemia. De hecho, es súper interesante. Hoy día les comparto como una experiencia personal asesorando a estudiantes en su práctica profesional en el marco de la Universidad de Playa Ancha. Me decían, profes, que es súper difícil trabajar con la escuela porque como que partió la pandemia y olvidaron todo lo de antes. Como no sé qué pasaba antes en la escuela, antes de la crisis, antes del coronavirus, antes de lo que ha pasado
Y es porque nos ha tocado muy fuerte y porque seguimos en esta crisis. Pero eso no quita ni pone que hay una memoria sobre el trabajo sobre estas situaciones. Y eso se genera en la medida en que nos encontramos y tomamos conciencia y reflexionamos sobre nuestra propia historia. Y acá los antecedentes de las trayectorias profesionales, de las trayectorias colectivas de los espacios escolares, pero también en la medida en que nos vamos encontrando como colectivo que gestiona la escuela y que gestiona espacios de encuentro. Y qué más relevante entonces para la convivencia escolar que precisamente generar esos espacios de encuentro, de reflexión sobre nuestra propia historia, de cómo hemos vivido en el marco de otras crisis. Y desde ahí entonces, de alguna otra manera, la estrategia y las experiencias que ha mostrado la psicología educacional y la gestión de la convivencia escolar en las crisis del COVID ha sido mostrar ciertas pistas conceptuales de cómo ir continuando un trabajo más focalizado que avance de la pesquisa emocional que ha estado mayoritariamente centrada a la acción de estos dos profesionales o de estos dos roles dentro de la escuela, a una mirada que se centra en la propia escuela, pero no en cualquier cosa, no en qué tenemos que hacer frente a esto, sino que cómo recuperamos una historia que hemos vivido, que hemos sentido, padecido, pónganle la palabra que quieran, pero que de alguna otra manera nos ha tocado, y que es a propósito de estas crisis previas antes del COVID. Habiendo dicho eso, y con miras también a discutir estos resultados y estas indagaciones, dejo el espacio hasta acá. Gracias, Sebastián, por la presentación. Bueno, ahora vamos a abrir el espacio para conversar sobre las tres presentaciones y, bueno, todo lo que quieran exponer, van pidiendo la palabra, pueden ir levantando la manito para que sea de manera más ordenada y no se abran todos los micrófonos a la vez. Víctor Cáceres. Sí, hola, buenas tardes. Primero, gracias por la presentación. Y quiero hacer un comentario, no sé cuánto rato me dan, un minuto, puede ser, no sé. Ya, porque pasa que yo he estado también en otras instancias del ministerio, en una instancia en particular, que se presentaron algunas experiencias de escuelas que estaban trabajando en el área de la convivencia escolar, y el foco siempre tiende a ser como parecido, digamos. Creo que muchas escuelas hacemos cosas similares, o hemos hecho cosas similares en este contexto de pandemia para poder hacer contención emocional, para poder mantener la entrega del servicio educativo, para poder mantener contacto con los estudiantes, especialmente aquellos que están más desconectados, y se ha hecho un trabajo muy importante en cuanto a lo que decía Verónica respecto de levantar plataformas de comunicación para poder llegar un poco más a la familia, para que sea más atractivo también el vínculo que existe con los establecimientos, y en el fondo para poder mantener a la comunidad unida, ¿ya? Pero creo que hay un punto que lo tocaban recién acá en el chat, que es qué es lo que pasa con los docentes, qué es lo que pasa con los trabajadores de los establecimientos, que también están en crisis y que muchas veces se ven enfrentados a situaciones en que o los sostenedores o muchos directivos parecen no entender cuál es el rol de la convivencia escolar, o cuál es el rol de los reglamentos, o la importancia que tiene la democratización de la escuela en la toma de decisiones y en el generar los espacios para que la gente pueda decir lo que está sintiendo, para que la gente pueda expresar cuáles son los problemas que está atravesando. Y hay muchas comunidades en que reina el temor, en que reina el miedo. Entonces, ¿qué clase de convivencia o qué clase de contención se puede generar, o qué clase de atención le damos al bienestar psicoemocional de los docentes o de los que estamos encargados de mantener los contactos
el contacto con nuestros estudiantes y apoyarlos a ellos y contenerlos cuando son personas que viven en el miedo, que viven en el temor de que si opinan o si plantean alguna discrepancia, van a perder su fuente de trabajo o van a sufrir represalias. Y ese es un sentimiento poco discutido dentro de las escuelas, pero muy discutido en otros espacios informales, o en el comentario general que existe en el mundo docente. Yo creo que eso no se aborda, y lo otro también es que la labor del ministerio ha sido muy alejada de las escuelas. E incluso ha sido problemática y ha significado un obstáculo y una dificultad para poder implementar procesos que sean exitosos en el contexto de pandemia. Es decir, la permanente insistencia en que se vuelva a clases presenciales o la disposición que muchas escuelas tienen en el retorno de obligar a los docentes a hacer un trabajo híbrido, que significa a veces 2 o 3 veces el trabajo que hacían tradicionalmente. Entonces, el contexto de pandemia no solamente afecta a los estudiantes, sino que también ha significado una carga importante de agobio para las personas que están a cargo de los procesos educativos, y aún así se hace el trabajo que se presenta acá. Y en el caso de mi escuela, por ejemplo, en nosotros no pasa lo que dice Verónica, en el sentido de tener la pirámide invertida. Y eso es gracias a un trabajo que se viene realizando ya desde hace algunos años atrás, en que más que centrarnos en la rendición de cuentas, que sí se le pone atención, o sí es muy importante también, hemos intentado traducir la gestión de todos los distintos planes que afectan a la escuela completa: plan de formación ciudadana, plan de sexualidad, plan de inclusión, plan de convivencia escolar, en generar actividades conjuntas donde existan espacios para la expresión, espacios para la contención, espacios para la formación integral de los estudiantes. Y creo que eso nos ha dado muy buenos resultados. Somos un liceo municipal, que también es importante que se ponga mucha atención a lo que se hace en la escuela municipal, y gracias a ese trabajo en conjunto que se ha hecho a nivel de escuela, los focos de crisis que tenemos ya no tienen que ver con la violencia que se da, o las situaciones de violencia que se nos daban al interior de la escuela antes, sino que ahora tienen que ver más con la atención de problemáticas familiares o situaciones en que hay desempleo, en que los niños no pueden llegar al colegio, en que no tienen sus materiales. Es decir, hemos dejado de tener estos problemas graves de violencia y de agresión entre miembros de la comunidad para poder pasar a atender más el ámbito emocional. Y eso se ha notado mucho más ahora en este contexto de pandemia, y nos ha permitido mantener el foco en la promoción general, digamos, como se llama, como se mencionó, y se han reducido la necesidad de hacer estos apoyos focalizados, ¿ya? Y lo otro también, que es muy importante, que se mencionó ahí, y que creo que es importante destacar, y que lo he preguntado en otras ocasiones, y nunca me han dado una respuesta satisfactoria, es por qué el ministerio no se ha preocupado de entregar un dictamen claro respecto de cuántas horas tiene que tener un trabajador que se dedica a la convivencia escolar, y lo importante que es que tenga un horario completo destinado a la labor que significa gestionar la convivencia escolar, ¿ya? Puesto que muchas veces se abusa del rol que tienen los psicólogos o las psicólogas, o las duplas psicosociales, o un profesor que pueda estar encargado de la convivencia, ¿ya? Y hay falta también de formación, ¿ya? Y de comprensión, para que toda la comunidad entienda que la Política Nacional de Convivencia Escolar es una oportunidad para resolver conflictos, una oportunidad para democratizar la escuela, para mejorar las relaciones entre los distintos miembros de la comunidad, y no para castigar, no para perseguir. Eso. Gracias, Víctor. Vamos a dar la palabra a Inés y luego a Ernesto, y
Luego vamos a hacer que los expositores puedan comentar también esto. Así que vamos a darle 2 minutitos con cronómetro, cosa que nos alcance bien el tiempo, ¿ya? Muchas gracias, Inés. Alexandra. Hola, buenas tardes. Mire, yo soy la sostenedora de mi colegio y soy parte del grupo de convivencia escolar de mi colegio. O sea, no soy digamos, la encargada, pero sí trabajamos en equipo. Somos un equipo que trabajamos juntos en convivencia escolar a partir de este año. Y hemos tenido buenos resultados. Le quería contar la experiencia porque en general no es, o sea, sé que no es lo normal y entiendo un poco lo que dice Víctor, o sea, esto no lo puede hacer una sola persona. Esto debe hacerse en equipo y trabajar juntos. Nosotros nos juntamos una vez a la semana y tenemos tareas diferidas e incluso intervenimos en cada GPT con algo entretenido, con algo agradable, para hacer que los profesores se sientan más cómodos. Incluso inventamos hasta un juego que llegan los profesores o todos los participantes de un GPT y a través de dinámicas de juego les van ganando, le pusimos Julio Moneda, porque Julio Montt se llama el colegio. Entonces, en base a eso, bueno, de partida van más entretenidos los GPT y se relaja un poco el ambiente. Y lo que quería hablar respecto a lo que dijiste del temor. Yo creo que en la medida en que uno tiene liderazgo, no debe temer. O sea, y nosotros estamos fomentando a través de un curso socioemocional que se hizo a todos los profesores del colegio, primero a estar bien, porque tenemos que enseñar a los niños a conocer cómo reaccionar frente a distintas situaciones, pero para eso primero tenemos que saber nosotros. Y además el comité o el equipo de convivencia sigue participando en cursos y aprendiendo juntos para hacer cada día mejor las cosas, porque esta es una crisis, pero a nosotros esta crisis también es una oportunidad de reinventarse. Y a nosotros en realidad la pandemia nos ha servido para reinventarnos en general. Y creo que en la mayoría de los casos del colegio, los profesores están trabajando bien y contentos, con excepción de 2 personas que están bueno, una porque tiene un problema, pero una en especial tiene un problema de estrés. Entonces, claro, eso tiene mucho que ver con el agobio, y el agobio se produce, por lo que también dijeron, porque el hecho de estar, nosotros estamos en clases presenciales, pero estar en la clase en presencial, estar grabando la clase, y además estar preocupado de los niños que están en la casa, que se transmite a través de Facebook, es fuerte el trabajo. Entonces, hay que tener también una mirada desde ahí para cómo tú ayudas a los profesores. Por eso tratamos, te lo digo desde los 2 lados, porque he visto y lo he vivido también, que necesitan como algo más flexible a los profesores y algo más de apoyo para poder trabajar. Y aquí, o sea, yo estoy trabajando codo a codo porque siento que es la mejor manera de poder trabajar y hacer las cosas mejor. Y creo que nos está resultando hasta el minuto. Eso es lo que quería comentar. Gracias, Alexandra. Inés. Damos el pase a Ernesto. Igual. Buenas tardes, ¿me escuchan todos? Sí, se escucha súper Bueno, bien. lo primero saludar a Víctor, a Inés y al resto de las personas y a los expositores, muy agradecidos por las presentaciones, son muy clarificadoras. Bueno, yo voy a hacer un comentario y después una pregunta, para ser preciso y también en virtud del tiempo, porque yo sé que vale oro. Respecto a todo el proceso de trabajo remoto, ha sido un desafío, yo creo que para todas las comunidades escolares. Algunas se han adaptado más fácil que otras por las características que tienen los equipos directivos, las plantas docentes, y creo que el tema del trabajo remoto es algo que los docentes veníamos escuchando de hace muchos años. Yo creo que este tema viene desde principios del 2000, un poquito antes, y hoy día se puso en práctica. Y hoy día nosotros pudimos ver
las consecuencias y los efectos de este trabajo tanto en los profesores, en los estudiantes, en las familias, y esto ha sido un desafío para todos. Yo creo que convivencia escolar, en el caso mío de la Escuela Arturo Prat de Viña del Mar, ha sido un desafío en el sentido que hemos tenido que todos buscar formas para hacer el trabajo en equipo, desarrollar todo el tema del trabajo colaborativo entre los distintos estamentos, convivencia escolar, por ejemplo, en mi caso yo era encargado de convivencia con la psicóloga, con la trabajadora social, equipo directivo y los docentes, para desarrollar las distintas actividades. Yo creo que es algo nuevo, completamente nuevo para todos nosotros, y yo creo que la realidad de los colegios es muy distinta una de otra por diferentes razones. Pero lo que yo quiero comentar es que este es un desafío. Creo que uno de los expositores habló del cambio, por así decirlo, del paradigma del lugar, de la escuela, como el lugar de socialización, de aprendizaje. Ese es un hecho efectivo. Yo creo que en vista de las supervisiones que me ha tocado hacer en las aulas, la conversación con los profesores, los distintos protocolos que me ha tocado aplicar por distintas situaciones, me ha llevado a ver de que, claro, los niños se han adaptado. Este proceso para ellos, con las dificultades que existen, ha sido más fácil que para los adultos, para los profesores y tanto los padres. Ellos han tenido un proceso bien particular, bien singular, ya que ellos ya se manejan con el tema de las redes sociales y el uso del internet, y nosotros hemos sido como un poquito más, por así decirlo, los que ha estado más dificultosos en este proceso. Pero yo creo que aquí viene mi pregunta, y yo creo que si alguno de los expositores pudiera tal vez resolverla, yo creo que sería muy interesante para todos. Todos los colegios hemos tenido que desarrollar planes de retorno, distintos protocolos para el trabajo remoto y prepararnos para la vuelta a clase en forma híbrida, semipresencial, entre otras características. Pero mi tema es, con esta pandemia, que todos sabemos que es tan oscilante, tenemos días que estamos cerca de los 8.000, después bajamos, quizás vamos a tener clases semipresenciales, por grupos, etcétera. Y después tenemos que volver a encerrarnos en nuestras casas y volver a estas dinámicas. ¿Esto no va a significar un retroceso en esta esperanza que tienen los niños, los profesores, los papás, de reencontrarse, de volver a tener esta sociabilidad que uno tenía en la escuela? ¿No será tal vez volver a una foja cero un desafío que tal vez uno tiene que tener presente? ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo trabajar esas emociones, esa frustración para los niños, por ejemplo, para los profesores, para los papás, que yo creo que muchos colegas de los que están acá deben tener presente que un porcentaje importante de papás que por distintas razones necesitan que los niños vuelvan a un entorno presencial? Yo creo que eso sería tal vez alguno de los exponentes, un buen desafío que nos explicaran. ¿Cómo abordamos eso? ¿Cómo abordamos esas frustraciones, esas emociones que se vienen? De niños que me tocó, por ejemplo, hoy día nosotros tuvimos nuestro acto virtual, donde se tocó el himno nacional, se cantó el himno a la escuela, y donde conversamos con los niños. Ya hay un porcentaje importante que tiene la esperanza de volver. Y todos sabemos que eso tiene ciertas dificultades en un corto y largo plazo. Por lo tanto, presentarle esa idea, saludarlo a todos ustedes, y ojalá que podamos seguir retroalimentándonos con todos los expositores y los colegas presentes. Gracias. Gracias, Ernesto. Damos el pase para los expositores, Verónica, Sebastián, Claudia, para que puedan comentar al respecto, y vamos a dar un tiempo más o menos de 5 a 8 minutos para que no nos pasemos tanto del tiempo de término. Sí, a mí me gustaría comentar un par de cosas, si es que no, pero lo voy a hacer cortito, lo juro. A ver, lo que nosotros hemos aprendido, porque acá nosotros tres hemos aprendido un montón, fundamentalmente acompañando a establecimientos educativos, pues, ¿no? Hemos aprendido de las cosas que han ido haciendo profesoras en distintos lugares de Chile, pero también afuera. Hemos estado aprendiendo otras experiencias, ¿no? En distintos contextos, rurales, urbanos, de educación de personas jóvenes y adultas, en distintos contextos, en contextos de encierro en educación inicial, ¿no? Así como con harta diversidad, y hemos ido contactándonos entre los tres además y con otras personas más en una red amplia. Y una de las cosas que yo personalmente he aprendido un montón,
¿no? Tiene que ver con la gestión, ¿no? Con el impacto que tiene la gestión escolar, pero en todos sus niveles, ¿no? No solo la gestión directiva, que es tan relevante y que de hecho en el chat lo comentaban, ¿no? Los estilos de gestión directiva y cómo facilitan espacios que son democráticos o espacios más directivos y por lo tanto también impactan en cómo se reviven ciertas tensiones anteriores o tensiones derivadas de otras crisis, ¿no? Pero también la gestión que se impulsa de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, cuando hablamos de cuidado de equipo, el cuidado de equipo es más que autocuidado, porque el autocuidado es lo que usted hace con usted mismo, ¿no? El autocuidado tiene que ver con comer saludable, con tomarse la licencia médica, con no ver noticias, con tomar harta agua, no, ese es el autocuidado. Pero esta es una crisis particularmente, todas las crisis son sociales, ¿no? Sobre todo en países como este, pero esta es una crisis sociosanitaria porque interpela a responsabilidades colectivas. Como las responsabilidades a las que interpela son colectivas, también resulta que el cuidado deja de ser solo, al menos autocuidado, y pasa a ser cuidado de equipo, y el cuidado de equipo implica una gestión colectiva, una gestión de base. Lo que yo he aprendido durante este año es el poder de organización que tiene la comunidad educativa y cómo desde las bases, desde el profesorado organizado, pero también desde psicólogos, psicólogas, además que los equipos psicosociales van empujando muchos procesos en el contexto escolar que son bien interesantes de observar, ¿no? Y van levantando no solo propuestas, sino tomándose los espacios. ¿Por qué digo esto? No, porque muchas decisiones de gestión, desde el número de horas, ¿no? que puede dedicar un encargado o encargada de convivencia escolar, que no es algo que pueda reglamentar el Ministerio de Educación, porque son decisiones de gestión de sostenedor, ¿no? Pero sí que pueden ir desde el número de horas, ¿no? que se pueden ir negociando y reconstruyendo desde las propias voces del profesorado hasta los espacios en los que se va a trabajar de forma colectiva y en los que efectivamente se van a generar estrategias de cuidado de todas y todos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un factor clave que nosotros hemos ido aprendiendo, hemos ido sistematizando, hemos ido comprendiendo el cómo se da, qué estrategias van llevando a cabo, cómo opera la micropolítica, ¿no? en los establecimientos educativos que van de abajo para arriba, que yo creo que ahí uno tiene harto que aprender, ¿no? porque van moviéndose estratégicamente, van levantando, van organizando cosas y van levantando evidencia que es irrefutable. O sea, si a 3 profesoras que hacen clase en un mismo curso les empieza a funcionar algo, rápidamente eso se empieza a masificar, se empieza a conocer, esas profesoras lo empiezan a mover, lo empiezan a socializar con estudiantes, con otros profesores. Hoy día en la mañana estaba con una profesora de cuarto básico, una profesora, ella es profe de matemáticas, profe general básica, trabaja en matemáticas, e iba contando cómo sus clases eran constantemente interrumpidas, ¿no? porque sus estudiantes querían hablar, pues los niños de 9 años quieren hablar, y entonces como que no conseguía trabajar matemáticas, y como es la profe jefe, organizó una pijamada a las 7 de la tarde por Zoom con su curso, un día viernes en la tarde. ¿No? Y eso permitió que todos hablaran y recuperó el espacio del contacto informal que se había perdido. Lo interesante fue cómo después el profesor de quinto propuso una actividad similar y cómo los chicos de sexto propusieron a su profesor una actividad similar. Entonces lo que quiero decir con esto es que hay actividades que cuando dejan de ser individuales, hay iniciativas que dejan de ser individuales en los establecimientos educativos y van tomando como una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Entonces, sí, la gestión es fundamental cuando nos encontramos en contexto de la gestión es fundamental siempre, ¿ya? Pero cuando nos encontramos en contexto de crisis, la gestión es fundamental para la convivencia. Pero no siempre la gestión viene de arriba abajo, ¿no? Y eso siempre ha sido así. Sí, siempre las comunidades educativas han, como comillas, tomado el poder, ¿no? Eso siempre ha ocurrido, pero a veces no lo vemos bien o no le damos, no sé, por el peso que esto puede tener luego en la institucionalización de algunas formas de hacer frente a estos contextos de crisis. Apagué el micrófono para que pueda comentar Verónica Seba. Sí, yo me voy a tomar de tus palabras, Claudia, para insistir en lo que ha ocurrido aquí, o sea, lo que ustedes mismos han ido contando. Es tremendo, es enorme. O sea, ustedes como yo lo fui leyendo, escuchando, son experiencias de mejoramiento muy importantes en convivencia escolar que no teníamos hace varios años. Cuando
no me acuerdo si fue Víctor, la persona anterior, decía, mira, nosotros hemos ido apoyando también en el uso pedagógico de las redes sociales, eso ha sido fundamental, y eso es pasar de un nivel de atención individual, porque de lo que yo sé es que en realidad casi ninguno de ustedes está hoy día haciendo exclusivamente atenciones individuales, porque es imposible, porque los niños que más lo necesitan son los que están menos conectados, siempre ha sido así también, ¿cierto? Entonces, no es posible hacerlo ni aplicar como una suerte de intervención tradicional, pasarla online. Imposible hacerlo. Entonces se han tenido que reinventar. Y en esa reinvención yo creo que sí es una oportunidad de aprendizaje, siempre y cuando, y me quedo con las palabras de Claudia, como que lo logremos mirar, reconocer, hacernos cargo y darnos cuenta qué fue lo que cambió entonces y cómo podemos como escuela aprender de esto. Porque quizás lo que cambió es que la Jocelyn, o la Mónica, o Rodolfo, o Valentín, que son los que tengo aquí en mi cámara, quizás empezaron a trabajar con otras personas con las que no estaban trabajando antes. Entonces, identifiquen a esas personas, pues quizás empezaron a tener otro tipo de conversaciones. Empezaste a usar tu tiempo de maneras distintas. Entonces, yo creo que esos son los aprendizajes de experiencia que es importante como en el sentido como cualitativo, codificar, ¿sí? O sea, como tomar conciencia de eso, porque esas son las semillas, esas van a ser las claves para que lo que se ha hecho bien en este contexto de pandemia, según ustedes, pueda permanecer. De lo contrario, es muy probable que acabada la pandemia, porque en algún momento esto se va a acabar, pero claro, no se va a acabar como vuelta, se va a mantener un espacio híbrido, pero luego de ese espacio híbrido, es muy probable que si no hacemos nada por esta suerte como de toma conciencia colectiva, volvamos a las antiguas prácticas. Entonces, a mí me gustaría pensar que ya no hay vuelta atrás y que en realidad todo indica que lo que más tenemos que hacer es trabajar las acciones de nivel 1, promoción, porque como señaló Víctor, cuando se trabaja con ellas, por ejemplo, si tú tienes dentro de tu pilar de diseño de tu política educativa como proyecto educativo de verdad, no solo en papel, formación ciudadana, claro, haces cosas súper distintas. Y eso te va a disminuir la violencia escolar, efectivamente, con el tiempo, no va a ser de un día a otro, pero sí va a ser con el paso de 1 año a 2 años, 3 años. Quizás un poco respondiendo a algunas preguntas que son las más difíciles, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una gestión muy autoritaria? Entonces tú sientes que los colegas no pueden hablar por temor por mordaza, ¿cierto? Claramente es difícil en ese contexto, pero a la vez lo que nosotros hemos visto en la región es cómo con el tiempo las escuelas, sobre todo de la mano como de liderazgo de ustedes, los encargados de convivencia escolar, que van moviendo el piso de lo que es posible y de lo que antes era imposible, de lo que es legítimo que antes era ilegítimo. Y en eso me refiero, por ejemplo, a la participación de los estudiantes, donde yo creo que ustedes están teniendo un rol muy importante, ya no solo en visibilizar el niño como sujeto de derecho, sino en implementar concretamente cómo se traduce eso, cómo se expresa eso. Y eso, una vez hecho eso, es difícil volver atrás, ¿te fijas? Obviamente va dependiendo de las personas, y hay veces en que sí hemos visto que las personas han tenido que dar un paso al lado, o les han dado ese paso al lado, pero luego llega otro, y entonces como que el piso igual se movió. Respecto a la pregunta del colega, había una que lo respondí por chat respecto a las inseguridades, las preocupaciones laborales. En la encuesta que nosotros aplicamos junto a CIAE, había una tabla, y si miran la página 12, la tengo aquí, así como rapidito, pero era como esa. Preocupaciones de tipo personal de los docentes. En el fondo los docentes son humanos, están preocupados de la salud de sus padres, de sus hijos, del estado emocional de sus hijos, claramente. Y acá hay un tema de género que no ha sido suficientemente visibilizado todavía. Más del 70% de los docentes son en realidad mujeres, ¿no? con las triples cargas que eso muchas veces significa. Respecto al tema retorno, nosotros en el Centro de Educación Inclusiva hicimos en algún momento una propuesta que la seguimos manteniendo, que es como en contexto, cuando llegue el momento, ¿qué tendríamos que hacer entonces? Y me parece que ese documento puede ser interesante. Está en la página web, sección recursos, en relación a la pregunta de cómo volver, porque efectivamente habrá que volver cuando las condiciones están dadas, o sea, todos queremos volver a una presencialidad. La pregunta es
La pregunta sanitaria es cómo y cuándo son las condiciones, y la pregunta pedagógica es cómo vamos a volver a una realidad, a una escuela que, como decía Karina Kaplan, ya no es la misma. Ya vivimos una realidad virtual aumentada, ¿cierto? Entonces ya no es posible volver atrás de esa manera. Les pongo el ejemplo de estos colegios que están haciendo ABP y que no habían hecho antes. O sea, ¿cómo van a volver a hacer lo mismo? Es una pregunta clave, y de qué manera han logrado generar eso. Mucho es diálogo interprofesional entre los profes de aula regular, con los profes especialistas, con los equipos de apoyo psicosocial encargados de convivencia, etc. A tal punto que hoy día habla una sostenedora diciendo que ella misma participa en el equipo de convivencia escolar. Eso antes era muy poco frecuente, que no se veía, y ahora cada vez se ve más. Y termino con la idea del que por acá insisten algunos por chat. Sí, efectivamente, la ley de violencia escolar creó el cargo, pero no creó las horas. Cuando nosotros nos tocó discutirse en el Congreso, se lo señalamos, nos dijeron, es que nosotros no podemos meternos en lo que dice el Ejecutivo, porque entonces es inconstitucional que uno le, ¿me entiende? Que uno le ponga al Ejecutivo tener que gastar recursos. Entonces, por esa razón no se puso. Yo sé que el Ministerio de Educación ha ido mejorando esa situación, pero todavía probablemente es insuficiente el punto de vista de los que trabajan, y me parece que ahí las asociaciones que ustedes han ido formando han sido súper importantes y necesarias. Creo que hay que seguir avanzando, pero sí reconozco que ha habido un avance en que la mayoría de los encargados de convivencia que nosotros encuestamos, por ejemplo, no tenían 2-4 horas, la mayoría tenía media jornada a 3/4. Eso, muchas gracias. Por mi parte, me parece también relevante como rescatar algunas ideas en relación como a lo que está pasando también en este espacio. Yo creo que el hecho de empezar a hablar del tema es un primer paso necesario para poder avanzar en otras cuestiones desde otros lugares. Yo creo que acá estamos siendo sutiles, pero concretos a la vez. El empezar en el fondo a colectivizar este malestar y desde ahí entonces empezar a levantar ciertas reivindicaciones que puedan poner sobre la palestra cuestiones que se hacen tan relevantes hoy día en pandemia. Hay muchos que han puesto la idea de que las crisis más bien han visibilizado una situación que ya se volvía poco sostenible. En el fondo, que la crisis ha desnudado algo que venía ya ocurriendo y que lo ha maximizado por el hecho mismo de que han tenido como encargados, como gestores de convivencia escolar, han tenido que soportar una escuela en crisis, una escuela que se vive un dolor diferente al que se vivía antes y que hoy día de alguna otra manera es fehaciente, como que nuestros estudiantes no se puedan conectar, que nuestros profesores estén con situaciones de salud en sus casas, que tengan que lidiar con desconectarse, con doble presencia, como bien decía Vero, y que de alguna otra manera estar trabajando con esos trabajadores hace que nos conectemos con esa necesidad que quizá antes la sentíamos, pero hoy día la estamos viendo con mucha más fuerza, y yo creo que esa fuerza es la que hay que canalizar, y con eso yo creo que estamos siendo sutiles, pero respondiendo. Frente a algunas cosas como que fui tomando nota en relación a lo que se trabajaba, bueno, primero es que las emocionalidades son, en contexto de crisis, son cambiantes, entonces no podemos partir diciendo que va a haber una emocionalidad aun cuando probablemente la haya. ¿A qué me refiero con esto? Que quizás no es solo frustración, quizás no es solo lo que va a primar en la escuela, sino que son otras cosas. Quizás también es miedo al contagio, miedo a ciertas situaciones, quizás es también alegría por el reencuentro, y eso continuamente va a ir transformándose. Entonces, uno debe estar pensando entonces en los retornos, en tener estos dispositivos de escucha. Y esos dispositivos de escucha son colectivos. Yo creo que si algo hemos aprendido del trabajo con escuela en estos 2 años es que esos espacios no pueden ser individuales, porque si no nos colapsamos nosotros, los que estamos ahí sosteniendo esos espacios. Y acá yo creo que también hay que relevar el papel de la comunidad, porque no ha dejado de estar presente la comunidad. Yo sé que hay una añoranza a esa comunidad presencial en donde nos tomábamos el café y podíamos votar, quizás, lo voy a poner en esas palabras, votar lo que
la emocionalidad que traíamos, pero hoy día hay otras formas y que hay que también reconocerlas. Estas otras formas, por ejemplo, tienen que ver con que ahora para preocuparse por un otro hay que mandar un correo, hay que mandar un WhatsApp. Y esas formas quizás son súper sutiles, pero son parte de ser comunidad hoy día en medio de una digitalización de lo educativo. Pero ojo, no es solo digitalización, es una educación a distancia, porque no es cierto que todos estemos en lo virtual. Pero en cualquiera de los casos hemos avanzado a mantener la comunidad en esos espacios. Entonces, yo en eso como valoraría que hay grupos de apoyo, colectividades pequeñas que están surgiendo en el espacio cotidiano y que quizás no la estamos viendo y canalizando desde ahí también otras demandas que puedan haber en el espacio escolar. Y otra de las cosas que también como que lo noté tenía que ver con los niños, como con este volver, con cómo trabajar con la expectativa de la presencialidad. Es interesante porque yo me acuerdo que cuando las escuelas fueron implícitamente invitadas, lo estoy siendo muy elegante para decirlo, implícitamente invitadas a retornar, había mucho temor por parte de los agentes escolares, de los adultos, sobre el contagio, como que los niños no iban a saber respetar medidas. Y los niños también han aprendido cosas. Y yo me acuerdo que hablando con directores, y acá poniéndose en la posición quizás del que uno espera que haga cosas también en la escuela, los directores nos decían, ¿sabes que lo más difícil para mí, Sebastián, ha sido pedirle a los profesores que no se tomen el café juntos? Y no necesariamente los niños que saben que su colación se la tienen que comer separado y que no se la tienen que compartir. Estoy poniendo un ejemplo burdo, pero que trata de revelar que también hay que confiar sobre estos aprendizajes que hemos tenido todos en nuestra vida cotidiana. Y yo creo que eso, llevarlo a lo pedagógico y ver cómo eso es una oportunidad para convivir juntos, yo creo que también es una salida. Y muchos actores escolares nos dicen, es que sabéis que se han cuidado en sus casas, como que tienen medidas. ¿Qué pasa si conversamos sobre esto? Yo digo, es que si conversamos sobre esto, necesariamente empiezan a haber ideas para poder dejar de tener el miedo y la incertidumbre de qué va a pasar. Y desde ahí, y con esto termino, estos dispositivos de escucha tienen que de alguna u otra forma validar lo que sentimos, comprender los componentes que están detrás de aquello que sentimos y desde ahí, en el fondo, avanzar a la organización de la escuela. Y esa organización es democracia dentro de la escuela y es convivencia escolar. Hay muchos equipos, y acá quizás no es su experiencia personal, pero hay muchos equipos que sienten que en eso no están haciendo convivencia. Y yo creo que ese también es un desafío en términos profesionales. Alguien hablaba como la necesidad de seguir formándonos. Yo creo que ese también es un desafío, empezar a compartir esas lógicas de democratización que son parte de la convivencia escolar y que no tienen que ver únicamente con la pesquisa socioemocional. Y eso porque hablé mucho, así que me apasioné, lo siento. Gracias, Sebastián. Le damos el pase a Sergio Sálamo. Y poder decir algo breve. Creo que, espero que no me tomen por el logo como representante absoluto del ministerio. El ministerio, como todas las instituciones, estamos hechos por personas y con capacidad de crítica, ¿no? Ahí Verónica, Claudia, Sebastián y muchos de los participantes saben que llevamos algunos años tratando de dar batallas dentro del ministerio por una comprensión de la convivencia que sea más cercana a la realidad. Solo quería apuntar algo. Creo que hay espacios de colaboración que son fundamentales y depende especialmente de las escuelas hacerse parte y cuidarlos, ¿no? Esta actividad surge como una idea en una reunión de la red de encargadas comunales de convivencia y se hace realidad gracias a historias construidas en el tiempo con personas como Verónica, Claudia, que representan instituciones, ¿no? Y eso va construyendo credibilidad, va construyendo espacios de diálogo que permiten rescatar muchas iniciativas, ¿no? Este ha sido un encuentro acotado, hay muchas cosas que nos gustaría conversar, pero este es un ejemplo de esa capacidad de organizarse. Esta red ha sobrevivido a las políticas ministeriales, o sea, ya hoy día no hay política de redes concreta, más allá de la pandemia incluso, no se ha intencionado que esas redes sigan existiendo, en este ámbito por lo menos. Pero sigue existiendo porque hay personas interesadas. Entonces yo quiero invitarle a que puedan ustedes hacerse parte de esas redes en sus comunas, porque existe además una red intercomunal, al menos para lo que es la provincial de Valparaíso como estructura ministerial, donde se ha acumulado mucha experiencia de sus escuelas,
que probablemente no todos ustedes conocen, porque esa es una de las problemáticas de la escuela. Ocurren cosas que a veces son capital del que la vivió, ¿eh? Y no se transmite mucho al resto de la comunidad. Yo creo que podemos rescatar mucha experiencia, rescatar muchas cosas que se han hecho al menos en los últimos años. Yo estoy compartiendo ahora uno de los últimos libros de Edu Inclusiva sobre experiencias para asesorar en convivencia escolar, y uno de los que se presenta allí es la historia de los sistemas territoriales de convivencia escolar, que son sus escuelas, las escuelas que están aquí representadas, compartiendo a lo largo de algunos años experiencias concretas. Ahí veo a Jocelyn de la 21 de mayo. Hace muchos años que no me toca asesorarla ahí. El mismo Víctor, me tocó asesorar el Liceo Benjamín Vicuña Maquena. Pero qué historia, qué recuerdos nos quedan de eso. Somos tan febles como individuos. Seguimos sustentando algunas relaciones en el día a día, pero aquí hay mucho caudal de experiencia y desarrollo que yo les invito a que lo puedan rescatar, sistematizar y compartir en esos espacios, las redes comunales. Que no sea necesario que los convoque el ministerio, que no sea necesario que los convoque su sostenedor. Las escuelas de Valparaíso los últimos 3 años no participaron de la RECSE, y no porque las escuelas no quisieran, sino que porque hubo muchos cambios de coordinadores comunales, ¿eh? Entonces, hay redes, hoy día hay representantes aquí, una red de orientadores que surgen desde las personas que arrastran a las escuelas, que obligan al sostenedor a tener que hacerse parte porque las redes se sostienen en el tiempo, y finalmente suman a las instituciones estatales porque están allí. Y esas redes funcionan, ¿por qué? Porque hay personas desde la base que están interesadas en dialogar entre ellas y construir conocimiento en común. Creo que este es un ejemplo, una instancia. Nos hemos comprometido a recoger las cosas que ustedes han dicho hoy para diseñar el webinar del segundo semestre, ¿eh? Donde tanto Claudia como Verónica y bueno, otras personas que puedan sumarse, ya estamos pensando qué temas pudieran ser para esa segunda ocasión. Pero yo quiero sobre todo relevar eso. Hay mucha experiencia que se han conocido, pero de repente se pierden en el camino. Tenemos que mejorar un poco también la capacidad de sistematización y de recogerla. Y de ahí que es interesante este diálogo con buenas voluntades, me da no sé qué decirlo así porque a veces tiene una carga negativa, con la academia, que en este caso no es pura academia, porque tiene una relación constante con la práctica y la realidad escolar, ¿no? Listo. Gracias, Sergio. Estuve leyendo un poco los comentarios que dejaron en el chat. La mayoría tienen que ver cómo volvemos a esta presencialidad con todos estos nuevos cambios que estamos teniendo, esta nueva realidad que estamos afrontando. Hay muchos que tienen que ver el cómo podemos llevar a cabo este nuevo regresar, cómo la convivencia escolar también está muy ligada a cómo accionamos dentro de las escuelas. Y bueno, muchas de las preguntas fueron resueltas por Verónica, Sebastián y Claudia cuando comentaron. Y también los vamos a dejar invitados a que puedan revisar el video con más calma después. Va a ser subido a la plataforma YouTube y los materiales también. Claudia, no sé si quieres agregar algo para cerrar. Sí, bueno, darle las gracias, ¿no?, a todas y a todos en nombre de todas las organizaciones que estamos acá presentes. Yo quiero agradecer también, ¿no?, la participación en nombre del Observatorio Psicosocial en Situaciones de Emergencia, la siempre permanente presencia y el apoyo del Centro de Edu Inclusivas, además que tenemos una alianza muy bonita, y por supuesto también la interpelación, la invitación, ¿no?, que nos hacen desde la red de encargados comunales de convivencia escolar y la participación del Departamento Provincial de Educación, ¿no? Agradecer también la presencia y participación de cada una de las personas que están acá. Recordarles que este conversatorio entero va a estar subido en las redes sociales, va a estar subido en distintas páginas de YouTube. Les vamos a enviar las presentaciones que usamos y el material que tanto Verónica, Sebastián y Sergio nos digan que es pertinente de poder socializar en términos de avances de investigaciones, ¿no?, y que puedan ser de apoyo. Y pues nada, con eso ya darle las gracias. Entonces nos extendimos un poco más, pero eso siempre es bueno porque quiere decir que hay entusiasmo, ¿no?, y que no cortamos tampoco la conversación solo porque nos pasamos del tiempo. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. A ver, una sesión ahora para cerrar.
Hasta luego, que estén bien Gracias. todos. Gracias. Gracias. Bien. Gracias. Gracias. Chao, Chao, gracias. Gracias. Gracias.